prédica de hoy es la gracia de ser auténticos en un mundo de apariencias. La gracia de ser auténticos, ¿qué? En un mundo de apariencias. Vivimos en un mundo donde todo son apariencias. Cómo te ves, cómo se ven tus redes sociales, cómo se ven las fotos, miles de filtros, cientos de filtros. Ves un filtro de una persona y lo ves en persona y dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá, no? Y hoy tenemos las apariencias. Hoy parece que es más importante cómo uno se refleja al mundo como lo que uno es. Y hoy la tecnología nos permite decir, bueno, ¿cómo me quiero yo proyectar ante el mundo? Y ahí puedes proyectarte en tanto en imágenes, en video, en texto, en apariencias, en un montón de cosas. Lo cual esto también a la vez es peligroso porque nos regimos por apariencias. Nos regimos por cómo la gente se ve sin conocernos. Hoy la vida, el estar apurados, el estar ocupados, también lo que se ha encargado es a través de las redes sociales. Yo tengo 100.000 amigos, 1.000.000 de amigos, pero te aseguro que cuando estás en el hospital enfermo, de ese 1.000.000 de amigos, medio millón, 50.000, 5.000, ninguno va a venir a verte y a orar por ti. Entonces vivimos en un mundo ficticio, donde los que se dicen friends, ¿no? Los que tienen redes sociales, no tengo TikTok, llegué hasta Instagram, pero Facebook, Instagram, otras redes sociales, llame como se llame, tenés amigos, pero en realidad la pregunta es, ¿verdaderamente son amigos? ¿Verdaderamente una persona que ven, como los jóvenes de ahora, mirá la influencia que tiene 5 millones de seguidores, no sabés si son comprados, son de él? Y a veces los jóvenes leen la influencia por cuántos te están siguiendo en las redes sociales. Hoy vivimos en un mundo que mientras más gente te sigue, como que más autoridad tenés. Yo estuve en Brasil hace 2 meses y una persona que cantó en la cruzada donde estuvimos, una chica brasilera, tiene como 10 millones de seguidores, yo ni la conozco, ni sé quién es, pero tiene una influencia tremenda en Brasil en cuanto a las redes sociales. Yo le preguntaba al pastor, ¿cómo es esto? ¿Quién es ella? No, ella es así, asá. Y uno a veces se deja llevar por los números, ¿no? Y vivimos en un mundo de apariencia, no estoy diciendo que está mal, pero en realidad la apariencia muchas veces no refleja la realidad. Amén. Y qué importante es nosotros en las relaciones ser reales, el contacto. Por eso la palabra dice no dejad de congregarse. Mucha gente, conocidos, después de COVID, dijeron, no, yo me congrego con el hermano Dante Geber. Hace 3 años estoy viendo online, gloria a Dios por eso, tremendo siervo de Dios. Pero qué importante es también que nosotros poder conectar y buscar una familia donde podemos conectar. No, yo veo los videos del hermano Carlos Araconda, sí está bien, pero ¿dónde es tu iglesia? ¿Tu pastor conoce tu corazón? ¿Conoces el corazón de tus pastores, de tus líderes? Qué importante es eso. Hoy parece que después de COVID, mucho de eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo, las iglesias se renovaron totalmente en muchos lugares del mundo. En Argentina, ahora que estábamos ahí en Concepción del Bermejo, donde va a ser la cruzada, hace 2 meses atrás, muchos pastores decían, mi iglesia es una iglesia nueva. Después de COVID, toda la gente, el 80% no está más. Tengo una iglesia nueva. Y mucha de la gente, otra vez volvemos, las redes sociales son una bendición, pero también pueden ser una maldición. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ahora todo está en la superficie. Las relaciones son superficiales. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hasta ahí llegamos. Somos amigos y no hay relaciones profundas que uno puede hacer preguntas, puede indagar, ¿cómo haces con esto? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo una relación de amistad? Pedir consejo a un amigo, a un líder. Hoy parece que cada vez es más difícil. Y la importancia de nosotros poder no vivir de las apariencias, sino ser auténticos, como el Señor nos enseña en su palabra. Acá la frase que yo puse, la gente se impresiona con lo que aparentas, pero Dios se compromete con lo que eres. La gente se impresiona con lo que puedes aparentar, pero a Dios lo complace lo que tú eres. Sobre toda cosa guardada, que Dios busca el corazón. A Dios le puedo aparentar que tengo seguidores, que tengo fama, lo que sea que tenga, pero cuando vamos al cielo, todo eso no va a servir de nada. Los títulos de licenciado, de doctor, de abogado, de ingeniero, lo que sea, tampoco van a servir en el cielo. Entonces lo importante es que nosotros, por sobre todas las cosas, y quiero dejar esto en claro, tú y yo, antes de tener un título, una posición, lo que queramos poner nosotros, lo primero que somos es que somos hijos e hijas del Rey. No hay nada más precioso que entender que tú y yo somos ¿qué? Hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creo que no hay posición como creación de Dios, entender que somos hijos y que papá es nuestro Padre. Que el Señor está sentado a la mesa e invita a los hijos a sentarse con Él a la mesa. No hay nada más precioso que saber que nos equivocamos y mis hijos se equivocan y meten, como decimos en Argentina, la pata y hacen esto y lo otro, pero nunca le vamos a impedir sentarse a la mesa.
porque son hijos. Y los hijos tienen el derecho de estar en casa con papá y mamá. Los hijos tienen el derecho de estar en casa con papá hasta cierta edad. Y eso es lo que somos nosotros con el Señor. Somos hijos y nosotros podemos sentarnos a la mesa del Padre y el Padre está con nosotros. Y podemos hablar con Él y Él puede hablar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos no por apariencias, sino ser auténticos delante del mundo. Primer punto que aquí puse yo, el peligro de vivir con máscaras. Y acá tengo un ejemplo muy claro de lo que son las máscaras que el mundo quiere poner en nosotros. Primera de Samuel 17, 38 y 39. La palabra de Dios. Primera de Samuel 17, 38 y 39 y lo leemos y dice: y Saúl visitó ¿a quién? A David, con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza y ciñó a David de su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, ¿qué echó de sí? Aquellas cosas. Acá había una prueba, había una necesidad, había un gigante, Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Dios, un filisteo. Y David vio que estaba el ejército y dice: ¿cómo? En cierta manera él pensaba y decía: no, nadie se anima, yo voy. Y cuando fue con Saúl, le dijo: Saúl, yo voy a ir. Y ahí empieza toda la dinámica acá en el pasaje, Saúl diciendo: pero si tú eres un joven, eres un hombre de guerra experimentado, te va a hacer garras, en otras palabras. Y David comienza a tratar, si leemos el pasaje, no quiero gastar el tiempo porque la hora avanza, David comienza: pero yo, con la gracia de Dios, cuidando las ovejas de mi padre, cuando venía el león, cuando venía el oso, cuando venía el lobo, animal que fuere, yo lo mataba por la gracia y la autoridad de Dios, y Dios me daba victoria y pude librarlos de las manos del león, del oso. Y David comenzó a poner a través de su historia, de su currículum, esa fe en Saúl de creer que Dios estaba con él, porque era cierto. David había visto la mano de Dios en frente de otros animales. Te cuento esto: en el año 2017 hicimos una cruzada en Wolverhampton, a 2 horas y media de Londres. Y yo fui uno de los coordinadores de la campaña. Hicimos una pre-campaña y me tocó predicar 2 meses antes de la cruzada allí en Inglaterra. Y de camino ahí de Londres a Wolverhampton, 2 horas y media al norte, para uno de los viajes que hicimos, paramos en una gasolinera y al lado había un montón de ovejas, ¿no? Y ahí se ve el pasto verde como pintado y las ovejas blancas como pintadas, increíble. Y me acerqué así para ver qué estaban haciendo las ovejas. Y vino un viento y un olor que me volteaba. Digo: no puede ser lo que huele esto. Y no había más de, no sé, 50, 60 ovejas. No eran que había miles. No me quiero imaginar cuando están juntas 500, 600 o miles de ovejas. Y yo me pongo a pensar: David cuidaba las ovejas del padre. Y seguramente esas ovejas de ahora, tenemos mucho otro tipo de productos que antes no había. Antes las limpiabas, era con agua, no sé con qué. Y esos animalitos huelen tremendo, increíble. Yo me quiero imaginar cómo hacía David, que dice que él estaba siempre, cada día, cuidando ¿de qué? De las ovejas de su padre. Sí, yo no sé si hubiera podido. Hubiera sido, tengo 9 hermanos, así que hubiera mandado al más grande, ¿no? Andá vos porque... Pero qué increíble es, yo veo desde la parte práctica hablando, que David tenía ese corazón, que él con su vida cuidaba a estos animalitos olorosos. Y él con su vida los protegía. Y él ahí donde estaba adoraba a Dios con su arpa. Él estaba ahí en la presencia de Dios. La Biblia no relata que David decía se quejaba ante Dios. Decir: no, ¿por qué voy yo? ¿Por qué no van mis hermanos? Cuando éramos chicos, andar al kiosco a comprar una coca, andar al kiosco a comprar unas tortillas, andar a comprar, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Otra vez yo? ¿O yo fui el único que le pasó eso? ¿No? Y yo acá veo el relato de David. Y David era un joven en cierta manera apasionado y estaba ahí con las ovejas, y hay que estar con las ovejas. Eso es lo que quiero decir. No es bonito estar con las ovejas. No sé si algunos de ustedes han estado, tienen ovejas, pero el olor no es agradable. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, y yo acá veo el corazón de David, ¿no? Interpretando aquí y mostrándole a Saúl: tranquilo, porque Dios está conmigo y yo protejo con mi vida las ovejas. Ahora ponte a pensar esto: ¿por qué David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, como dice la palabra? No porque era el menor, no porque su nombre era David, no. Porque si David cuidaba de las ovejas con su propia vida, ¿cuánto más iba a cuidar de los seres humanos? ¿Cuánto más Dios podía confiarle una nación si él con su propia vida
estaba cuidando esas ovejitas olorosas y seguramente no eran muy bonitas. Yo creo que Dios estaba gestando algo ahí en David, en la actitud y el corazón de David, que eso fue lo que agradó a Dios. No porque era el hermano menor, no porque era diferente, no porque esto y lo otro, no. Porque David, donde él estaba, lo que él hacía, lo hacía con gratitud. Y lo hacía con todo su corazón. Y él puso y ponía su vida para defender ¿a quién? A esos animalitos olorosos. Y si yo pienso que del cielo Dios veía esto y dice, se habrá sorprendido Dios de ver, wow, cuánto compromiso tiene este joven de cuidar esas ovejas. Y ahora quiero, en este sentido, hablar a nuestro corazón de lo que hoy está sucediendo en nuestras vidas. Estamos agradecidos por lo que hoy tenemos, lo que hoy estás haciendo. ¿Hay gratitud en tu vida por lo que Dios ha puesto hoy delante tuyo? Porque todos queremos más y crecer y todos queremos avanzar y la bendición de Dios. Pero aquí hay un secreto de mí importante. Hoy, ¿hay gratitud en mi vida? ¿Hay gratitud en tu vida por lo que hoy tienes y lo que Dios hoy te ha dado? ¿Por qué bendice a la hermana esta, el hermano y a mí, Señor? No, al contrario. Cuando Dios bendiga a un hermano de la congregación, tú tienes que estar más feliz porque tu bendición está cerca. Esa es la actitud del corazón de Dios. No somos competidores, somos colaboradores del reino. Y Dios nos llamó a eso, a colaborar, a alegrarnos cuando el hermano le va bien. Si pasa algo, a poder orar y bendecir a esa persona. Amén. Y ese es el corazón que David tenía. Un corazón entregado y rendido a la obra que estaba haciendo, pero también rendido a Dios. Porque él en su momento, cuando estaban sus ovejas, en todo momento él tenía su arpa. La palabra nos relata que él adoraba y alababa ¿a quién? A Dios. Y esto es importante comenzar a reconocer y a identificar. Lo que Saúl le quería dar a David no era suficiente. No, esto no es, que le dijo David, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Nunca he practicado esto. ¿Cómo yo voy a usar esto? Me queda grande, no me sirve. Y muchas veces la sociedad que representa a Saúl va a querer ponerte etiquetas de cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser. Y muchas veces la religión, yo vengo de una iglesia en Argentina que era bastante legalista, y mismo a veces ese tipo de iglesias ponen etiquetas en uno de cómo tienes que hacer, cómo tienes que orar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que... Y un montón de cosas de cómo... Y yo creciendo después me fui dando cuenta que eran fortalezas que comencé a renunciar a ellas a través de mi vida, porque sabían que no eran bíblicas, no eran de Dios, fueron inventos de hombre, no venía del corazón de Dios. Es que importante es nosotros identificar hoy en este tiempo si hay etiquetas, si hay cosas que el mundo ha puesto en ti, que hoy puedas decir, Señor, yo renuncio, yo no quiero que me pongan ese equipaje, no necesito, como decía David, Saúl, yo con esto no voy a salir al campo de guerra porque este no soy yo no he practicado con esto. Y lo que hoy el enemigo, Satanás, quiere hacer es hacerte creer que lo que el mundo hace está bien y no está bien. La igualdad de género, todo el tema de lo que hoy estamos viviendo en la sociedad mundialmente, no está bien porque no viene de Dios. Y hoy es tiempo de nosotros levantarnos como iglesia y decirle, no, Satanás, no, estás perdido, no tienes autoridad en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas. No tienes autoridad porque yo soy propiedad de Cristo. No me voy a poner ese equipaje, esa ropa que el mundo quiere ponerme. Me voy a poner lo que Dios me ha dicho que soy, lo que Él tiene para mí, la armadura de Dios, no la armadura del mundo. Eso es lo que hoy quiero hablarte. Es tiempo de dejar las apariencias que el mundo quiere aparentar y poder caminar con el llamado y la gracia que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El peligro de vivir con máscaras. David se negó a vestirse con esa armadura. David sabía quién era y él también sabía quién no era. David entendió y dijo, esto no es mío y nunca lo voy a practicar, nunca lo voy a utilizar. Porque no es lo que Dios me ha dado a mí. Te lo dio a ti, pero no a mí. La gracia que Dios da a un hombre de Dios son diferentes. En el caso mío, mis padres, María y Carlos Anacondia, la gracia que Dios le dio a ellos, a mi padre, no es la gracia que me dio a mí. Somos diferentes. Carlos no es Elías, Elías no es Carlos. Mientras más entendemos nuestra identidad, más podemos caminar en libertad. ¿Cuántos dicen amén? No somos copy-paste. No somos que nos copiamos y pegar como la computadora. Somos diferentes y Dios nos hizo diferentes. Yo tengo un hermano mellizo, cuate, Moisés, y no somos iguales, somos muy diferentes. Aunque nacimos el mismo día, 6 minutos de diferencia, de niños éramos muy parecidos. Ahora somos un poco más diferentes físicamente y muy diferentes en la manera de ser y la manera aún de pensar. Porque Dios no hace copias, Dios crea gente original. Tú eres original y eres amado por el Padre. Eres original y es amado por Dios. No tienes que cambiar nada de lo que el mundo te pide. Dios te acepta tal como eres. Obviamente no nos deja como somos. Él quiere trabajar en nosotros. El que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo.
Amén. Somos una obra en las manos de Dios. Aquí David, con esa valentía y con ese empeño, le dijo a Saúl: Saúl, no lo voy a hacer, porque él sabía que eso no era de él. La armadura representaba expectativas ajenas. David, en otras palabras, lo que Saúl le decía: si quieres pelear, hazlo a nuestra manera. Así es como nosotros peleamos. Y así es como el mundo hoy nos enseña. Si te hacen eso, así es como reaccionás. Como buen mexicano, ahora vas a ver cómo truenan los chícharos, ¿cómo se dice? Los frijoles. ¿No? Ahora vas a ver cómo. Y esa es a la manera del mundo. Y la palabra te enseña que tú no eres de este mundo, que estás en este mundo. Tu ADN, tu identidad no es de este mundo. Tú no eres el hermano Pedro, la hermana Lolita, que mi mamá era así, yo soy así. No, porque Dios hace una obra nueva. En el momento que recibís al Señor en tu corazón, Él hace una obra nueva en ti y eres una obra en las manos de Dios. Amén. Y Dios quiere trabajar en nosotros mientras nosotros aprendemos a rendirnos a la voluntad y al señorío de Cristo. Qué importante es eso, iglesia, la voluntad y el señorío de Cristo. Esto yo le llamo dependencia, que era lo que los discípulos tenían. Los discípulos tenían una dependencia de Dios, porque Jesús les había enseñado en Juan 5 y 6: yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de aquel que ¿qué? Me envió. Y el Hijo hace lo que el Padre le dice que haga. Jesús les enseñó la dependencia, de depender de Dios. Y el Señor hoy está llamando a una iglesia que aprenda a depender de Él. David era un joven que conocía el corazón de Dios y él no dependía de las circunstancias, él no dependía de lo que tenían, él dependía de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? El poder está en lo que Dios ya te ha dado a ti. David eligió su onda y sus 5 piedras. David sabía lo que había funcionado. Y yo quiero decirte hoy: echa de ti aquello que te limita. Es tiempo de echar de nosotros aquello que hemos intentado en nuestra fuerza y en la carne, y comenzar a caminar en el Espíritu. Comenzar a caminar dirigidos por Dios. Señor, lo he intentado por 15, 20, 30, 40 años a esta manera. ¿Cómo quieres, Señor? Guíame, dame sabiduría. ¿Cómo tú quieres hacerlo en esta temporada de mi vida? ¿Cómo tú quieres hacerlo en mi vida? Mis padres y mi madre tenían la vida resuelta, un negocio creciente, propiedades, vacaciones, autos nuevos cada 2, 3 años. Tenían, podríamos decir, en Argentina era una vida perfecta. Pero había tanto vacío en sus corazones que todo lo que Dios le había dado no podían disfrutar y no eran felices. Mi abuelo italiano descendiente dijo: la felicidad es esto, esto y esto y esto. Logró lo que su padre le había dicho y era la persona más infeliz. Porque vamos a lo mismo, el mundo nos lleva a vivir del materialismo. Vales por lo que tienes, vales por lo que muestras. No es lo mismo bajarte de un Toyota que bajarte de un Mercedes. No es lo mismo, y la gente en el mundo aprecia eso. No tengo nada en contra de los carros, gloria a Dios por los autos y las diferentes marcas. Pero tu valor no está basado en lo que tú tienes o dejas de tener. Tu valor está basado que eres hijo y eres hija del Rey. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Nuestra seguridad, lo que quiero decirte, no pasa por ponerte la etiqueta, por ponerte la armadura de la tierra. Sí, el mundo lo mira así. El éxito es esto y esto y esto. Pero después vas a hablar con esa gente que aparentan y sus vidas están destruidas. No pueden disfrutar, la casa es un campo de guerra. ¿Cuántas veces hemos viajado y conocido gente que uno dice lo tienen todo? Hasta tienen avión privado, hasta tienen un palacio. Y son las personas más infelices porque no pueden disfrutar de lo que tienen muchos de ellos. Porque basaron la felicidad en lo material, en lo que el mundo puede ofrecer. Y eso, claro que sí, las finanzas ayudan, la economía ayuda. Es bueno, claro que es bueno. Pero esa no es mi seguridad. Esa no debe ser tu seguridad. Tu seguridad es saber que eres una hija e hijo del Rey y eres amado. Y lo que Dios puso en tus manos es para bendecir tu vida y para que también seas de bendición. Si lo quieres, dar un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Te bendeciré. ¿Y serás de qué? De bendición. La armadura de Saúl era la presión de vivir bajo modelos que no son los modelos de Dios. Las máscaras modernas, aparentar cosas que no son lo que somos. Espiritualidad, éxito en el ministerio, tenemos relevancia. Hoy vivimos en un mundo, hablando con unos jóvenes ahí en Veracruz, y la palabra que mencionaba mucho eso era relevancia. Es que la iglesia tiene que ser relevante, y la relevancia en la sociedad. Y digo, explíqueme un poquito qué significa para ustedes ser relevantes. Pues si ser relevantes es lo mismo que lo que tiene una disco, tener lo mismo, todas las mismas cosas para tener relevancia en los jóvenes, eso no es la relevancia según Dios. El mundo o los jóvenes están cansados muchas veces de ver esas cosas que ven ellos, las discos, lo que sea. Y la iglesia muchas veces en muchos lugares quieren tener la relevancia copiando los modelos ¿de qué? Del mundo.
Poniéndose la armadura que Saúl le quería poner a David. La armadura del mundo no funciona. Te vas a frustrar porque no vas a ver el propósito, no vas a ver una vida de victoria. La victoria viene cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios. Cuando aprendemos a rendirnos y decir, no voy a hacer mi voluntad, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Mateo 23-27 describe la hipocresía de los escribas y fariseos, comparándolos con sepulcros blanqueados. Jesús habla con ellos. Dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Y hoy vivimos en un mundo que eso es lo que hacen las apariencias. Que mi familia está genial, que mi esposa nos amamos y vamos a Dubái y vamos aquí y allá y estamos juntos. Y después los comenzás a ministrar y hace 5 meses que no se ven, duermen separados, están peleados, ¿no? Y vos decís, pero pará, hace 2 días vi en Instagram esto y ahora que vienen a pedir oración y vos decís, y eso es el mundo, eso es lo que el mundo quiere mostrar. No estoy, como se dice, descubriendo a nadie, estoy tratando de revelar una verdad que hoy el mundo muestra, que no es la realidad, que muchas veces vivimos en un mundo ficticio, pero Dios nos llama a ser auténticos. ¿Cuántos dicen amén? No te confundas con la popularidad con compromiso. Puede alguien ser famoso en redes, pero ser anónimo en el cielo. Puede ser famoso en la tierra porque está buscando la popularidad, pero puede ser anónimo en los cielos. Creo que algo que he aprendido a través de los tiempos que nos enseñó nuestro padre, Carlos, mi padre, es Jesús era el único hombre que tenía la capacidad y tenía el carácter para ser famoso. La fama es muy peligroso para un hijo, para una hija de Dios. La fama es muy peligrosa y hoy vemos adoradores que comenzaron adorando en los años 90, 80, 90, que están ellos en un podcast, había uno de ellos que decía, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que por 20 años seguía en cierta manera adorando a Dios, pero lo hacía a la manera del mundo. La popularidad, los flashes, las fotos, las firmas, todo eso. Y hoy me doy cuenta y me arrepiento, porque por 20 años no había visto lo que yo estaba haciendo en el reino de Dios. Porque no se trata de la fama, se trata de hacerlo conocido a Él, no nosotros. Nosotros somos pequeños siervos de un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El punto número 2 es el poder de ser auténticos. Jehová, ¿qué le dijo Samuel? 1 Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? ¿Qué mira? Su corazón. ¿Qué estaba viendo Dios en la vida de David? ¿Qué veía? ¿Su qué? Dice 1 Samuel 17:33 al 35, lo leo rápido. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra de la juventud. Respondió David a Saúl, tu siervo era pastor, lo que decía, yo he cuidado las ovejas de mi padre, y cuando venía el león, el oso, yo también tomaba el cordero de la manada y salía tras él. Si este animal lo tomaba el cordero o la oveja, yo salía tras el animal, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué? Y lo mataba. David era auténtico, era único, obviamente. David tenía un corazón para Dios y un corazón comprometido con lo que él estaba haciendo. Y lo que quiero decirte es esto: si tú quieres tener una vida de victoria, ¿cuál era el secreto de David? Es que David en la intimidad siempre él usaba los dones que Dios le dio. David desde su intimidad, donde él estaba buscando que agradar ¿a quién? A Dios. No porque era perfecto, pero había un compromiso, una relación con Dios. Cuando leemos Salmo, como el siervo brama por las corrientes, los que escribió David, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed ¿de quién? De ti. David era un enamorado de Dios. Su corazón le pertenecía. Él dependía ¿de quién? De Dios. Y yo quiero invitarte hoy que no hay nada más precioso que tú y yo podamos depender de Dios, que podamos depender del Espíritu Santo que el Señor envió, amén, en Pentecostés, que vino el Espíritu Santo como un viento recio, amén, a los corazones. Y hoy no solo el Espíritu Santo está contigo, Él está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y qué importante es aprender a vivir la vida llenos del Espíritu Santo. Cuando vas a hacer algo y hay una voz que te habla y te dice, no respondas así, no hagas esto. A mí me pasa muchas veces porque por ahí soy medio cabezón, pero es el Espíritu Santo redarguyendo, decir, me equivoqué, hiciste algo mal. Y ese es el Espíritu Santo en nuestro corazón hablándonos a nosotros cuando nos equivocamos. Y tenemos que ser una iglesia que aprende, amén, a vivir dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
David venció porque fue auténtico. Ser auténtico es reconocer: yo no necesito imitar a otro, necesito ser quien Dios quiere que yo sea. Deja de imitar a otras personas. Tú eres original y Dios te ama, te creó antes de la fundación del mundo. Él puso un propósito. La palabra dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Eres escogido por el Padre. Si le quieres dar un aplauso al Rey de Reyes, aleluya. David entendió que lo que él levantó en lo íntimo fue lo que Dios exaltó en público. David no aprendió a usar la onda, no la motonda, la onda digo, ¿no? No aprendió a usar la onda David de un día para otro. Entonces dice: no, el Espíritu Santo metió la mano y la piedra. No, David ya sabía cómo usar esas armas, porque él defendía a los animales. Él sabía cómo usar ese palo para defender a los animales. No fue algo que improvisó. Muchas veces vamos con los grupos de equipos, como cuando fuimos a Chiapas hace 3 años, como con 22, 23 personas. Y querían ir al panteón a orar por los muertos, pero no le pueden orar a un hermano que le duele la espalda y que dice: orar por un muerto. La fe no funciona así, la fe crece cuando caminamos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos creen que David fue la mano. Sí, la mano de Dios estaba con él, pero David sabía cómo defender a sus animales y él ponía su vida para que ese lobo, ese león, ese oso, sea quien sea, no pueda dañarlo. Y eso es que David hacía en su intimidad, donde nadie lo veía. Era lo que Dios recompensó en público. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres la gloria de Dios, la gracia de Dios, comienza en el lugar de intimidad. Si quieres 5 minutos de gloria, tienes que sembrar a los pies de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve? Estamos adorando a Dios. Hay un corazón entregado al Señor. Porque eso es lo que Dios recompensó en David. Cuando nadie lo veía, él estaba adorando al rey. Cuando nadie lo veía, venía un animal. Imagínate, no estaba defendiendo personas, eran animalitos. Y él ponía su propia vida al riesgo de defender a estos animalitos. Y eso es lo que Dios vio y agradó del corazón de David. Él estaba comprometido con la causa. Él estaba comprometido con lo que su padre lo había mandado a hacer. Y ese es tiempo de la iglesia que nosotros como iglesias podemos estar comprometidos con lo que Dios nos ha enviado a hacer. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Dale un aplauso si crees en esta palabra. Ese es el poder que Dios ha dado a sus hijos. Jesús, en el caso de Jesús, Él no se adaptó a las expectativas religiosas. Jesús mostró la verdadera grandeza del cielo y le dijo a los discípulos: muchachos, aprendan de mí a ser ¿qué? Mansos y humildes de corazón, porque hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. Porque fácil es mi yugo, ligera es mi carga. Jesús estaba enseñando de que con Él, al lado de Él, ellos podían caminar así como el buey lleva el yugo y el animal mayor guía al menor. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si ustedes caminan conmigo, yo los voy a guiar por lugares seguros. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ligera es mi carga, es fácil si caminas conmigo. Si caminas solo vas a llevar una carga dura y pesada y te vas a golpear y te vas a perder. Pero si caminas junto conmigo, llevas el yugo que yo estoy llevando, vas a llegar a un lugar seguro y yo te voy a dar dirección. No tienes que buscar maneras de cómo volverte loco y tratarlo a tu manera y perder mucha gente. Dice: hermano, he vivido mi vida a mi manera por 15, 20, 30 años. Bueno, es tiempo que podamos entregar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro trabajo al Señor y ver cómo Él hace que nuestra vida florezca. Amén. Porque esa es la promesa del cielo. No todo va a ser perfecto, pero si Dios está contigo, vas a llegar al otro lado. Vas a cruzar al otro lado como hicieron los discípulos con Jesús. Amén. En el mundo van a tener aflicción, dice la palabra de Dios, pero confíen en ¿quién? En mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Podemos confiar en Dios, iglesia, o no? ¿Podemos saber que Él está con nosotros? Que la grandeza comienza con un corazón humilde. Decirle: Señor, sé que tengo mucho y he logrado mucho en mis fuerzas, Señor, pero me falta mucho y tengo mucho que aprender. ¿Estás dispuesto a decirle: Dios, estoy dispuesto a aprender, y con esa humildad buscarte de corazón? Estamos dispuestos, en otras palabras, a decir: Señor, estoy dispuesto a cultivar tu presencia, así como lo hacía David. Estoy dispuesto a tener un corazón de gratitud, aún aunque no quiero todo lo que tengo, pero voy a tener gratitud por lo que tú hoy me has dado. Y Dios te va a dar más, porque esa es la gratitud. No es estar que estoy quejándome todo el tiempo por lo que otros tienen. No, Señor, sé que hay más que lo que tú tienes para un hijo y para una hija de Dios, pero voy a tener gratitud por lo que Dios hoy me ha dado. Amén. Podemos tener ese corazón. David sabía quién era y David sabía quién no era. Amén.
El punto número 3, y ya terminando, la autenticidad trae libertad y ¿qué? Y propósito. Samuel 17:40, y tomó David su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y puso en él el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se fue David? Hacia el filisteo. David, lo que él había usado en la intimidad, los dones que Dios le había dado en la intimidad, donde nadie lo veía, fueron lo que Dios usó en público, y ahí Dios lo exaltó. Mi pregunta es, lo que hoy tienes y Dios te ha dado en tus manos, esos dones, esos talentos, ¿lo estamos usando para el reino? Estás poniendo y no comparándote. Yo no tengo la gracia del pastor Leo, no tengo la gracia del pastor Elías, no tengo la gracia de... No comparándonos. Lo que Dios ha puesto hoy en tus manos, esos dones, esos talentos, ¿lo estás usando para que Él sea levantado? ¿Lo estás rindiendo en una señal de dependencia? Señor, esto es lo que tengo, pero no es mío, es tuyo, porque tú me diste la vida y tú me das los recursos, porque si no hay vida, no va a haber recursos. ¿Quién nos da la salud? Es Dios. Y por eso debemos estar agradecidos en lo mucho y en lo poco. Gracias, Señor, porque hoy estoy en un desierto, pero el desierto va a terminar. Amén. Y es yo veo la vida de David y me inspira a decir, Señor, ayúdame, aún en los momentos de necesidad, en los momentos que estoy en situaciones feas, que no me gustan, que están incómodas, a permanecer y ser fiel. En el momento que estoy incómodo, así como hacía Daniel. Daniel terminó en el pozo de leones, no por ser desobediente. ¿Por qué? Por agradar a Dios, por buscar a Dios 3 días al día como Él lo hacía, y por eso terminó en el pozo del león. Y a veces nos pasa a nosotros que terminamos en el pozo del león no por obedecer, sino ¿por qué? Por desobedecer. Pero ¿saben lo interesante de la gracia de Dios, que es tan grande? Que aun aunque nosotros nos equivoquemos, llegamos a nuestra fuerza, Dios sigue siendo fiel. Él es fiel. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Dios sigue siendo fiel. Aleluya. La autenticidad trae libertad y propósito. David pudo usar sus dones como él había aprendido y como en cierta manera el Señor le había enseñado, y fue eso lo que le dio la victoria. No sé si aquí está en México pudieron ver la serie de David. ¿La vieron algunos o no? La casa de David, ¿la vieron o no? ¿Sí? Qué impresionante, como un montón de cosas que suceden. A mí me encantó cuando la vi y me conmovió ver a David, el corazón, el ímpetu, lo que él tenía, porque él estaba seguro de que Dios estaba con él. Se enfrentó a este gigante. Ni los guerreros más poderosos pudieron enfrentarse contra este filisteo. Y David, un jovencito, porque él sabía quién era su Dios. Como Dios lo libró de estos animales tremendos, Dios lo iba a librar de este filisteo incircunciso. Y él no negoció con el mundo. Esto es lo que quiero terminar, iglesia. No negocies con el mundo. No hagas las cosas como el mundo te dice. Mira, si hacemos este negocio con gobierno, hacemos esto, nos quedamos con un 20, nos repartimos. No. Esto es blanco o negro. Los números son reales o no son reales, porque eso es lo que Dios va a bendecir. El mundo te va a decir, mira, vamos a sacar ventaja de este negocio y vamos a poner estos números. Y no, espérate. Esto no funciona así, porque Dios no bendice eso. Dios bendice un corazón íntegro, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que camina con integridad y con el temor de Dios, y que no está lidiando y en cierta manera entrelazándose con las cosas del mundo. Amén. Dios bendice lo que viene de un corazón puro. David tenía un corazón puro, por eso le atrajo el corazón de Dios. Y ese es hoy en cierta manera mi llamado, que Dios pueda darnos el corazón de David, que ahí donde estés puedas permanecer y ser fiel, que ahí donde estés puedas perseverar, y Dios va a poner más de ti. Si en lo íntimo elevas esa gracia, ese Dios que Dios puso ahí en la intimidad, adorando a Dios y buscando de Dios, Dios en el público, Él te va a exaltar, Él te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel. La autenticidad en Cristo requiere 3 cosas. Digan conmigo: carácter, entrega y dependencia. Carácter fortalecido en el interior y permanecer firmes en la fe para vencer la adversidad. ¿Requiere qué? La autenticidad en Cristo requiere carácter. El mundo es avasallante. Nuestros hijos, hoy con la tecnología, hoy con todo lo que se está viviendo, tienen que ser de tal manera un carácter entregado a Dios y firme en las convicciones que Dios nos ha dado. Yo hoy te pregunto, ¿cuáles son los 5 valores en tu vida que son inconmovibles? ¿Tienes una lista de 4 o 5 valores? La integridad, sinceridad, honestidad, el amor. Hay 5 valores hoy en tu vida que son inconmovibles. Eso es carácter.
Es decir, yo no voy a transar, no me voy a poner la armadura del mundo. No, no hay manera. Porque sé que voy a salir perdiendo. Sé que voy a salir manchado, voy a salir manchada. Eso es lo que David entendía. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Primeramente, la autenticidad requiere carácter. Segundo, la autenticidad requiere entrega. En carácter, Efesios 6:13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podráis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Entrega, rendición total a la voluntad de Dios, abrazando su plan y propósito por encima de los nuestros. Segunda de Timoteo 1:9. Aquel que te salvó también te llamó, no de acuerdo a tus propósitos y tus planes, sino de acuerdo a ¿qué? A lo de Él. Cuando venimos a Cristo, no solo ahora tú gozas de la salvación, escúchame bien, sino también que ahora nosotros gozamos del llamado que Dios puso en nosotros. Tú no eres salvo para estar calentando un asiento, lo digo en amor. No somos llamados para hacer una audiencia. No somos salvos para hacer una audiencia. Somos salvos y luego somos llamados para ser el ejército de Dios aquí en la tierra. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Lo que vimos aquí adelante, iglesia, ese es parte del ejército de Dios. No es lo que vemos, sino lo que creemos. Por la valentía de estos siervos y muchos otros, hemos visto cientos de personas ser transformadas y llegar a los pies de Dios. Porque la iglesia no es para una audiencia, para eso está el cine. La iglesia es donde Dios nos está preparando para ser el ejército y para ser luz en un mundo de tinieblas. No utilices la armadura de este mundo, ponte la armadura de Cristo. ¿Para qué? Para poder vencer el día malo. Una entrega. Tercer punto, la autenticidad en nosotros requiere dependencia. Vivir conectados con su presencia cada día. ¿Cómo? Cultivando la presencia de Dios. David dependía de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Él adoraba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto más nosotros necesitamos? David no tenía iglesia, no tenía coritos de campaña, no tenía himnos, seguramente no había Biblia. Hoy tenemos un montón de ventajas que antes él no tenía. No era que bueno, el domingo me voy al servicio, no. Él continuamente, en donde él estaba agradando a Dios. Tenía un corazón para Dios, amén. Él adoraba a Dios y tocaba los instrumentos. ¿Para quién? Para Dios. Porque David entendía más, esa en la intimidad, donde no solo Dios usó la onda, no solo Dios usó las piedras, no solo Dios el cayado que David tenía, sino que Dios también usó la adoración. En un momento Saúl, que venía un espíritu maligno sobre él y estaba perturbado, y un hombre en la casa de David dice: yo conozco a un joven, David, que él toca instrumento. O sea, lo que David estaba usando en la intimidad, Dios lo usó ¿para qué? Para levantarlo en público. Lo que David hacía, que jamás por ahí se esperaba que iba a tocar el arpa delante del rey. Pero eso que él jamás imaginaba, eso mismo Dios utilizó para levantarlo y ponerlo aquí arriba. Es más, David ya había sido ungido como rey por Samuel. Él había sido ungido. Imagínate que le digan: David, vente al palacio que el rey te está llamando. Yo creo que ahí David, ponte en el lugar de David. Ya fuiste ungido, ya fuiste llamado, ya está preparado y te dicen: ahora tienes que ir al palacio a tocar instrumentos para el rey. ¿Qué habrá pensado David en el camino ahí? Oh, ya llegó mi momento, me voy a consagrar como rey, aunque nadie lo sepa, ¿no? Y más si era argentino, olvídate, no le entraba la ropa de él. ¿Qué habría pensado David yendo a tocar instrumentos para el rey? Él ya había sido ungido como rey. Y lo llaman en el palacio y ven que el rey quiere que estés con él. ¿Habrá pensado David: este es mi momento, llegó la hora donde me van a consagrar y aquí estoy yo? Y David no, muestra un corazón de humildad. Está padeciendo esto y que se ponía a tocar ¿qué? Ese instrumento, como él lo hacía ¿dónde? Donde nadie lo veía. Entendemos que es ahí donde Dios se mueve, donde nadie te ve y tú comienzas a usar el don que Dios te da. Dios se va a encargar de levantarte. Dios se va a encargar de ponerte en lugares donde el mundo va a decir: este hombre y esta mujer es diferente. Este hombre y esta mujer tiene la presencia de Dios. Si lo quieres, dar un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. La verdadera influencia en este mundo no depende de las plataformas digitales, sino de una vida alineada con el corazón y el propósito de Dios. El mundo no necesita copias, el mundo necesita hijos e hijas auténticos del Rey. No intentes ser otra persona, no intentes ponerte la armadura de este mundo. Sé que Dios te llamó a ser y eso es lo que Dios va a levantar. Dios no va a levantar tu apariencia, Dios va a levantar lo que Él llamó, lo que tú eres. Y Él te ama tal como eres. Claro que no nos va a dejar igual con el carácter. Él nos está renovando, algunos, está trabajando más con algunos que con otros.
pero Él está trabajando en nosotros. Pero aprende a amar hoy lo que eres en Dios, porque Él, así como eres, Él te ama. Hay un pastor que dice: eso que ves antes de entrar a la ducha, con panza, sin panza, con pompa, sin pompa, así como se ve, eso es lo que Dios ama. Y eso es por lo que Dios murió por cada uno de nosotros. Amén. Y es tiempo que aprendamos a caminar conforme el corazón de Dios. Yo quiero que todos se puedan poner de pie. Quiero invitar también aquí, si está el grupo de alabanza. Amén. Aleluya. La autenticidad, repito, requiere de nosotros un carácter, una entrega y una dependencia. Dios está buscando hombres y mujeres de carácter, que puedan levantarse y decirle: yo no lo voy a hacer como el mundo lo hace. No voy a ponerme la armadura de este mundo, porque sé que voy a fracasar. David, no había manera que él se hubiera puesto esa armadura que le había dado Saúl. No había chance, como dicen en México. Y no se le iba a poner, porque él dice: esto a mí, no he practicado con esto, ni sé cómo usarlo. Eso demuestra, digan conmigo, carácter. Carácter. Carácter de que estar comprometido con el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estaba escuchando el otro día a un hombre japonés que hablaba del carácter, y que Japón, dice, en este año febrero fuimos a Japón, y vos ves la armonía de los japoneses y el orden, y te desespera. Estabas en el train station, que había una estación de tren en Tokio enorme. Estaba ahí, arriba veía, no sé, 2000 personas, y no había un ruido. En Argentina pones 100 personas y parece que parecen gallinas que están gritando, no pueden ni hablar. Y hay una armonía en Japón que es increíble. Voy a decir: wow. A mí, después de estar una semana ahí, estuve 2 semanas, ya estaba desesperado, quería volver al ruido, a todo, ¿no? Y un hermano me decía: no, lo que pasa es que una persona en Japón, cuando una persona dice tiene carácter, es que puede gobernar sus emociones. Cuando una persona dice: no, esta persona tiene un carácter fuerte, ¿qué significa esto? Que puede gobernar sus emociones. En Latinoamérica es diferente. Si tiene carácter fuerte, está complicado el tema, ¿no? Qué diferente es y qué importante es eso en la vida. Cuando yo hablo de carácter, es eso. Es un carácter para Dios, entregado, sabiendo que en ti y en mí está Gálatas 5, los frutos del Espíritu: mansedumbre, templanza, gozo, paz. Todos los frutos que hay de Dios, ¿para qué? Para nosotros. Que es fácil, ¿no? Porque habitamos en un cuerpo de carne. Pero si aprendemos a cultivar la presencia de Dios, eso que Dios hace en la intimidad, Dios lo va a levantar y lo va a reflejar delante primeramente de nosotros y los que están con nosotros, nuestras familias. Y si Él lo desea, así mismo con la sociedad donde estamos. Eso es lo que sucedió a Carlos y Mariana Condia. Esa entrega, esa devoción, ese cultivar la presencia de Dios por años, Dios lo levantó sobre una familia, sobre una nación, donde nosotros hemos visto la gloria de Dios en corazones que han sido consagrados y entregados, no perfectos. Te voy a repetir lo mismo: Dios no está buscando que seas perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Y David estaba dispuesto. Por eso requiere carácter. Segundo, requiere entrega, de entregarnos a Él, de saber que aquel que te salvó también te llamó. Todos, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, Dios no te salvó para disfrutar de tu salvación. Él te salvó y puso en ti un llamado. Amén. El primer llamado que tenemos nosotros es amarlo a Él, servirlo a Él, y asimismo ser luz en un mundo de tinieblas. La iglesia en Argentina en los 70, 80 se encerró en sí misma. Había una entrega, pero no habían entendido el mensaje de Dios: ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Y lo que me gusta de Misión Esperanza, tanto el liderazgo, la visión de los pastores, es que entendieron la esencia de la iglesia. La iglesia no es un club social, somos el ejército de Dios para hacer luz. ¿Dónde? Fuera. Para hacer luz en los parques, en las plazas, en el gobierno, en las escuelas, en las instituciones. Den un aplauso al Señor, amén. Eso es lo que Dios nos llamó. Por eso yo creo en la visión de Invasión de Esperanza. Dios nos llamó a ser luz, amén, en medio de las tinieblas. Y tercero, requiere en nosotros la autenticidad, una vida de dependencia. Aprender a rendirnos a Dios. David aprendió cómo rendirse a Dios. Yo, si era David, a los 3 días que mi padre me manda a cuidar las ovejas y viene un oso, un lobo, olvídate. Si te he visto no me acuerdo. Vamos a ser honestos. Pero David se quedó y con su propia vida la defendía. Y si venía un oso y la tomaba en su boca, él iba y la hería, le pegaba y le quitaba de su boca. Y luego, si se volvía contra él, ¿qué hacía David? Hay que tener, ¿no?, agallas para poder hacer eso, poder enfrentarse con un animal. Pero David lo hizo y Dios fue lo que honró de él.
Así que yo quiero hoy que no tengas vergüenza de ser lo que eres. Cuando vas a un lugar y dices, soy cristiano y soy diferente, párate con esa autoridad que Dios te dio, con esa autenticidad. Eres diferente porque somos diferentes. Somos diferentes. El mundo llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero nosotros somos el ejército de Dios en la tierra, y tú eres diferente. El momento que entraste al ejército de Dios, somos diferentes, y hay una gracia y una unción en ti que no hay en otras personas que no están en Cristo. Así que no tengas vergüenza si una persona te señala y te dice, este es el cristiano, este es el evangélico. Sí, soy cristiano evangélico y sé quién soy, pero también sé quién no soy. Que podamos tener ese orgullo nosotros como cristianos de saber quiénes somos, porque eso es lo que Dios va a bendecir. No aparentes tener y ser otra cosa que no eres. El mundo hoy nos lleva a ello, te está llamando. La presión social sobre los niños es muy fuerte, pero Dios no nos llamó a esos. Dios nos llamó a ser luz en un mundo de tinieblas. Y comienza ¿dónde? Cultivando la presencia. Comienza ¿dónde? Donde nadie te ve. Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios use esos dones. Es que yo no tengo un don, una gracia Dios te dio. Comienza en la intimidad a buscar a Dios. Señor, ese talento quiero desarrollarlo para cuando llegue el momento y Dios te ponga en un lugar, en una plataforma donde Él te quiera poner, estés listo, estés lista para poder brillar y darle la gloria a Él. Esto fue lo que hizo David. David fue un proyecto en preparación en la intimidad. Y cuando él estaba preparado, llegó el momento, Dios lo levantó y lo exhibió en público. Y David en todo momento le dio la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dispuesto hoy a decir, Señor, mi carácter no es mío, es tuyo, Señor? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, hoy quiero vivir una vida entregada? Lo intenté a mi manera muchos años y muchos días, pero hoy quiero aprender a estar entregado a ti, Señor. Hoy quiero aprender una vida de dependencia. Que mi vida no depende de lo que tengo y lo que dejo de tener. Mi vida depende de saber que soy hijo e hija de Dios. Saber que eres amado. Hay una historia rápida. El hombre más rico de la tierra. Una historia, un libro que mi padre escribió cortito de 15 o 20 páginas. Tenía muchos campos, muchas tierras, miles de hectáreas. Cada 100 hectáreas tenía una persona que cuidaba de seguridad. Él caminaba una vez por mes esas hectáreas, viendo que los animales y todo esté bien. Un hombre muy rico. Y había un hombre que era cristiano y cuidaba en un puesto. En un puestecito, cuidaba 100 hectáreas. Y él pasaba, y el hermano se llamaba Juan. Y el dueño venía de todas esas tierras y decía, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. ¿Y qué vas a comer hoy? Arroz con pan. Y siempre que él pasaba, ¿qué comía Juan? Arroz con pan. Y él pensaba en el mismo, ¿cómo este hombre va a estar contento? Mira dónde vive, le doy trabajo, pero tiene una vida miserable según él. Y es feliz y goza de lo que tiene. El hombre no le cabía en la cabeza. La segunda vez que pasa, el siguiente mes, Juan tuvo un sueño y se lo dice al dueño. ¿Puedo hablar con usted? Dice, si me va a predicar. Y no, tuvo un sueño y creo que tiene que ver con usted. Y el hombre presta, dice, ¿qué pasó? Es que el hombre más rico de la tierra, Dios me dijo que él se lo va a llevar. Y este hombre comenzó a angustiarse. Y de repente se levantó y se fue. Me tengo que ir. Y se fue a la casa. Dejó de hacer el recorrido por todas sus tierras y se volvió a su casa. Y él comenzó a entrar el temor en él y cayó en cama, el enfermo. Hasta el punto que el siguiente mes envió a su hijo. Decir, hijo, vas a tener que hacer vos el recorrido porque yo no puedo ir, no me siento bien. Había entrado el temor en él, cosas habían sucedido que este hombre le dijo, Juan, el hombre más rico, es tiempo que el Señor se lo lleve. Y él empezó con ese pánico y dice, por favor, se empezó a sentir mal, le faltaba el aire, cosas empezaron a pasar en él. Y dice, cuando pares ahí en la tienda de Juan, dile que venga porque necesito hablar con él. Necesito hablar con él. Y de repente este hombre llega, al hijo del dueño, a ese puesto y golpea la puerta, golpea. Y nadie abre la puerta, él abre la puerta y lo ve a este hombre sentado sin vida en su banco. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene a Jesús en su corazón es el hombre más rico y más rica de la tierra. Eso es la riqueza en el cielo, que hemos sido salvos a precio de sangre, no por precio humano. Él pagó un precio por nosotros y fue el precio de sangre. Eres el hombre más rico en la tierra. Si lo tienes en tu corazón, eres el hombre más rico del planeta. Y ahí este hombre volvió a su casa y dijo, papá, pasó esto. Y de repente entró en él ese ánimo y se levantó, sintiéndose bien. Vamos a ver. Y él se dio cuenta, este hombre entendió. Yo había entendido mal, pensé que era yo. Y no me di cuenta que él era el hombre más rico. Porque él estaba firme en sus convicciones y en lo que él era. Y eso es lo que hoy está buscando el Señor. Gente de carácter, convencida y orgullosos en el buen sentido de ser hijos e hijas del Rey. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Él te va a dar la gracia para que tu negocio salga adelante. Él te va a dar las ideas para que puedas crecer, para que puedas multiplicar. Que Él te va a dar la gracia y la valentía para que puedas ser ese hombre, esa mujer de Dios.
que Él quiere que tú seas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ahí donde estás, cierra tus ojitos. No voy a hacer por esta vez pasar a nadie, pero quiero ahí que levantes tus manos y te dices: yo estoy, ahora entiendo el mensaje. Entiendo que es aquello que David hizo en la intimidad, fue lo que Dios levantó y recompensó en público. Y tú dices: yo estoy dispuesta a vivir una vida entregada. Yo estoy dispuesta a vivir una vida en Cristo, con un carácter para Cristo. Y estoy dispuesto a vivir en mi vida una vida de dependencia. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano. Si tú dices: yo estoy dispuesto a vivir así como David, estoy dispuesto hoy a hacer un compromiso con Dios, y no me voy a poner la armadura de este mundo, más bien voy a ponerme la armadura del cielo. Voy a hacer lo que Dios dice que soy. Tú no eres lo que el mundo ha puesto en ti. Escúchame bien, tú no eres lo que el mundo ha puesto en ti. Es tiempo que dejes de pensar como el mundo piensa y comiences a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo hago esto, pastor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer eso? Medita la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita, haz conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te va a salir bien. Meditemos, busquémonos al Señor, cultivemos su presencia, y es ahí donde Dios te va a dar la paz que el mundo no te puede dar, porque el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Lo peor que puedes hacer es dejar que Dios restaure tu corazón, porque eso es la iglesia. Somos el hospital de Dios, donde Dios trabaja en ti. Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar la fe, Dios te va a dar la esperanza, Dios te va a devolver el gozo de tu salvación que el enemigo ha querido robarte. ¿Dónde viene? Viene de Él. De estar en la presencia, de cultivar la presencia de Dios, de buscarlo de todo corazón, así como David lo hacía, de entregarnos por completo a su presencia, a su voluntad. Padre, Señor, en esta mañana, Señor, Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Somos el ejército de Dios, Señor. Acá hay vidas y corazones, Señor, que necesitan hoy la intervención del cielo más que nunca, Señor. Gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra lo que hombres y mujeres valientes han hecho y cómo tú los has respaldado, Señor. Padre, yo oro, Señor, para que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a vivir una vida entregada, una vida de carácter para Cristo, Señor. Una vida de dependencia, Señor. No dependemos de nuestros recursos, no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, como dice tu palabra en Filipenses, el querer como el hacer, Señor. No viene de nosotros, viene de ti, Señor. Viene de ti todo lo que hacemos, Señor. Viene de ti, Señor. Viene de tu presencia, viene del trono de gracia, Señor. Vemos al rey David, aún de jovencito, Señor. Él complació, Señor. Él puso su vida en defensa de estos animales. ¿Cuánto más, Señor, tú lo ibas a usar a él, sabiendo que él era fiel y él permaneció en ese lugar? Señor, tú sabías que si le dabas vidas, él las iba a cuidar en gran manera. Grandes batallas ganó David, Señor, de tu mano, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros, Señor, con esa misma pasión, con ese mismo corazón, Señor, que podamos ganar la batalla de la vida, siendo consagrados, entregados, dependientes de ti, Señor. Padre, yo te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón de dependencia, un corazón, Señor, de entrega. Señor, nos rendimos ante ti, Señor, y echamos fuera todo aquello que no viene de ti, Señor. Toda armadura que viene de este mundo, Señor, yo te pido, Señor, que sea quitada de cada uno de mis hermanos. Por favor, levanta tus manos ahí un segundito más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que toda armadura que el mundo ha querido poner en mis hermanos, sea orgullo, sea ego, sea rencor, raíz de amargura, resentimiento, Señor, sea lo que sea que el enemigo quiere poner para desviarnos del plan y el propósito de Dios para cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos inoperantes, Señor. Declaramos inoperantes, Señor. Padre, renunciamos, Señor, a toda actitud de este mundo, a toda armadura que este mundo, a toda etiqueta que el mundo ha querido poner. Si te animas a decirlo conmigo y repetirlo, dile: Señor, yo renuncio a toda etiqueta, a toda armadura que este mundo ha querido poner en mí, Señor. Y decido hoy caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Ayúdame, Señor. Dile más fuerte: ayúdame a cultivar tu presencia, a conocerte más, a desarrollar los dones y talentos que has puesto en mí desde mi intimidad. Así como David, desde mi intimidad, Señor, quiero ser agradable a tus ojos. Guíame, Señor. Vamos más fuerte, dice: guíame, Señor, y quita de mí, Señor, todo lo que no viene de ti, Señor. Todo lo que atenta contra tu santidad y contra tu voluntad, yo lo declaro inoperante en mi vida. Satanás, diablo, ha llegado tu hora. Estás vencido. Dile: estás vencido en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en el nombre de Jesús. Porque aquí reina Cristo
y mi vida le pertenece a Él. Y hoy tomo esa decisión de seguirte y servirte. No soy una audiencia, vamos, no somos una audiencia, somos el ejército de Dios en la tierra. Padre, úsanos para hacer luz en un mundo de tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya.